Bueno, dependiendo, si es la próxima semana la reprogramo para que el primer equipo tenga más tiempo para, una semana completa para hacer su revisión de su práctica. Hasta el momento seguimos nada más nosotros, o sea, ustedes y yo. Realmente se reacomodan los profesores casi cuando termina el segundo ETS, que fue prácticamente ayer, me parece. Y bueno, supongo yo que esta semana y a inicios de la otra sabemos si seguimos nada más nosotros o si se integra alguien más con nosotros. Ok, voy a grabar la Recording in progress. Ok, entonces vamos a recordar un poquito de resonancia, nada más para terminar con ese tema. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un heteroátomo? ¿Quién dirige la reacción aquí? Que la reacción, perdón, la resonancia. ¿O cómo sé dónde empezar el proceso de resonancia? En este caso, el más electronegativo, ¿no? El oxígeno. Ok, entonces en este caso el heteroátomo es el que va a empezar. Siempre que tengamos un heteroátomo, el heteroátomo es el que empieza el proceso. Entonces, en este caso, el oxígeno es más electronegativo que el carbono, por lo tanto, se lleva la densidad electrónica. Recuerden que se rompe el enlace pi, no el enlace sigma. El enlace sigma se sigue manteniendo. El oxígeno, al llevarse el par de electrones, adquiere una carga negativa y el carbono, como pierde su enlace, su electrón, se queda con una carga positiva. ¿Hacia dónde se va a mover? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Derecha, A ver, Alejandro, ¿no? hacia la derecha. No hay problema. ¿Cómo vamos a saber eso? Porque vamos a buscar un carbono con hibridación sp2 y lo vamos a identificar por la presencia del doble enlace. Entonces, no podemos irnos hacia la izquierda porque ¿qué hibridación tiene el carbono? SP3. Porque tiene enlaces sencillos. Entonces, el doble enlace se va a desplazar hacia la carga positiva para formar un enlace entre estos dos carbonos. Y entonces el carbono que antes tenía el doble enlace ahora va a quedar con una carga positiva. En esa posición quedaría mi carga positiva. ¿Se puede realizar otro movimiento o ya no? Para saberlo tenemos que ir hasta el carbono. ¿Este carbono tiene hibridación sp2 o no? Sí. Sí, entonces se desplaza el par de electrones del enlace para formar un nuevo enlace y nos queda una carga positiva en el carbono donde antes estaba el doble enlace. Y quedaría aquí. ¿Se puede hacer algo más o ahí se detiene? Y ahí se queda. La verdad, porque ese carbono también tiene hibridación sp3 y hacia ahí no se puede mover. Como se está llevando la densidad electrónica, siempre que tengan un heteroátomo que esté unido al doble, bueno, que esté conjugado con un doble enlace, a se le llama electroatractor, se lleva los electrones. ¿Dudas con esto? No, profe. Ok. ¿Qué grupo funcional es ese?
cuando tiene nitrógeno doble enlace de carbono, se llama imina. Entonces hagan por favor la resonancia con la imina. Es un proceso muy similar al anterior. ¿Quién es el elemento más electronegativo ahí? La amina. El nitrógeno, ¿verdad? Entonces ese es el que se va a llevar el par de electrones y el movimiento, por favor háganlo. Y me mandan su resultado al grupo, por favor, una foto de lo que hicieron. ¿Cómo van? ¿Ya casi acaban? Creo que sí. Ok. Ok, jóvenes. Entonces, ¿cuál es el único carbono que no va a tocar o que no va a tener movimiento de resonancia? De todos los que están aquí. A ver, voy a ponerle el numerito. 1, 2, 4, 5, 6. ¿Cuál de esos 6 carbonos? Bueno, 7 considerando este. ¿Cuál de esos 7 carbonos no lleva resonancia? El El 6. 6. 6.
Y obviamente el 7, ¿no? Pero el 6, ¿por qué no? Porque tiene hibridación, hibridación SP3. es SP3. Entonces nunca se va a mover hacia 6. Algunos de ustedes lo hicieron en un solo movimiento, todas las estructuras. Está bien, pero necesito que aprendan a hacerlas todas. Yo sé que es aburrido y cansado, pero es con eso ustedes entienden la reactividad de la molécula. Bueno, entonces lo que hicieron fue meter el par de electrones al nitrógeno. Tenemos carga negativa. Este carbono, que es el carbono 1, tiene carga positiva. Y entonces, como ya dijimos, no se va a mover hacia el carbono 6, porque es hibridación sp3, entonces se va a mover hacia el carbono 2. Siempre nos vamos a guiar por la presencia de ese doble enlace que se encuentra ahí. Entonces, esta carga positiva va a recibir donación de electrones del carbono que se encuentra en la posición 2, desplazando su densidad electrónica hacia este carbono 1 y 2, dejando al carbono 3 con carga positiva. Este carbono todavía se puede mover porque el carbono que está junto a él tiene hibridación sp2. Desplazamos la densidad electrónica hacia el carbono donde está la carga positiva. Y obtenemos este movimiento. Y ya no se puede hacer nada más. ¿Sí les quedó así a la mayoría? Y a los que no les quedó, sí ya corrigieron lo que tenían que corregir. Sí, profesora. ¿Dudas con esto? ¿Qué nos está indicando? Ustedes ya llevaron la química 1. Nos está indicando los centros electrofílicos. ¿Cuáles son los centros electrofílicos de esa molécula? ¿Qué es un electrófilo? Una especie deficiente en densidad electrónica. Los sitios donde tenemos deficiencia de densidad electrónica son el carbono 5 y el carbono 3. Entonces, si se lleva a cabo un ataque nucleofílico en esta molécula, van a ser en estas posiciones donde se llevaría ese ataque. Bueno, el carbono que tenemos aquí. De hecho, este es el carbono más deficiente porque está junto al nitrógeno, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer cada una de las estructuras de resonancia, para conocer los centros electrofílicos. ¿Cuál es el centro nucleofílico de este compuesto? El nitrógeno, ¿verdad? Esa es la finalidad verdadera de ustedes, que ustedes entiendan la resonancia de electrones. ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un un heteroátomo junto a un doble enlace? ¿Qué hibridación tendría ahí el oxígeno? SP3, SP2 o SP? Sería SP2. P2. ¿Por qué? Porque tiene la cualidad de donar electrones al carbono con hibridación SP2. Entonces, siempre que tengan un heteroátomo junto con un enlace sencillo, junto a un doble enlace, la hibridación es SP2, aunque aparentemente sea un SP3. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? El oxígeno va a donar electrones para formar un enlace entre el oxígeno-carbono. Si yo dejo la molécula así, ¿qué le va a pasar al carbono donde se está formando el doble enlace? ¿Cuántos enlaces va a tener? Si yo lo dejo así, ¿qué pasaría? Este carbono que está aquí, ¿cuántos hidrógenos tiene?
1. 1. Entonces, si yo dejo este carbono así, ¿cuántos enlaces va a tener este carbono? 5. 5. Y no tenemos un sitio donde meter 10 electrones en el carbono, ¿verdad? Porque tenemos hibridación, solamente tenemos orbitales sp. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el momento que el par de electrones forma el doble enlace oxígeno-carbono, este doble enlace se va a desplazar hacia el carbono vecino, formando una carga negativa. Entonces el oxígeno dona al par de electrones. Como dona un par de electrones y el otro se mantiene, se queda con carga positiva. Este carbono ahora va a ser negativo y tenemos un doble enlace. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese par de electrones del doble enlace, más bien ese par de electrones de la carga negativa van a formar un doble enlace aquí, entre el carbono vecino con este carbono que tiene la carga negativa. Y ese doble enlace se va a desplazar hacia este carbono. Y tendríamos aquí un doble enlace y aquí una carga negativa. El último movimiento sería meter el par de electrones hacia el oxígeno, bueno, hacia el carbono, enlace carbono-oxígeno, y este par de electrones se desplaza hacia este carbono. Formamos este, sigue siendo una carga positiva. Y tenemos eso. En algún momento, obviamente, vamos a regresar al par de electrones al oxígeno y desplazamos la densidad electrónica. A ese efecto, como el oxígeno está donando electrones, se llama efecto electrodonador. Y siempre lo van a presentar los heteroátomos que tengan enlaces sencillos junto a un doble enlace. Son capaces de donar esos electrones. ¿Dudas con este movimiento? Este es como si fuera una carga negativa y el anterior es como si fuera una carga positiva. ¿No tienen dudas? No, profe. Por favor, dibujen las estructuras de resonancia de ese compuesto. ¿Sería el nitrógeno donador o atractor? ¿Cómo estaría actuando? ¿Donador? Donador. Tenemos el nitrógeno con enlace sencillo junto a un doble enlace. Entonces él puede donar de los electrones. Y obviamente se desplaza hacia acá. Por favor, dibujen sus estructuras de resonancia. ¿Cómo van ya? Iván Cervantes, como resultado del primer movimiento, ¿qué le pasó al nitrógeno? Se
se fueron sus cargas negativas. Lo que hizo fue donar electrones, entonces lo que hizo fue formar un doble enlace aquí. ¿Quedó con cuántos enlaces el nitrógeno? Con 4. Con 4. Entonces lo que ocurrió es que los pares de electrones los donó para formar ese enlace en rojo y va a quedar con una carga positiva. Entonces el carbono, vamos a ponerle numeritos a los carbonos. Es 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ok, entonces ya quedamos que se forma un doble enlace entre nitrógeno y carbono 2. Va a quedar una carga negativa. ¿Quién sostiene esa carga negativa? ¿Qué carbono? El carbono 10. ¿Ese carbono de aquí? ¿Por qué no puede ser ese? El 2, ¿no? Sería el carbono 2. ¿Qué hibridación tiene este carbono que está aquí? SP3. SP3. Entonces hacia SP3 no se puede mover. Entonces más bien se va a desplazar del enlace 2 o lo va a mandar al carbono número 3 y va a adquirir una carga negativa. ¿Se puede hacer algo más o hasta ahí se detiene? Puede hacer otro movimiento, ¿no? Puede ser otro movimiento. Podemos formar otro nuevo enlace carbono, que es el carbono, el carbono, no sé cuál es. Del carbono, 3, nos pasamos a 3 a 4. Entonces formamos aquí un doble enlace. Aquí teníamos la carga positiva. Aquí tenemos un doble enlace. ¿Dónde va a quedar la carga negativa ahora? En el carbono 5. En el carbono 5. ¿Se puede hacer algo más o ya no? ¿Qué dicen? Creo que ya no. No, porque ese carbono, ¿qué hibridación tiene? SP3. SP3. Entonces, este doble enlace no está conjugado con el demás, los demás enlaces. ¿Dudas con esto? ¿Ya les puedo poner uno para que lo hagan ustedes, solitos? Yo sí, profesora. Tengo una duda. Dígame. Bueno, es que aquí no me quedó claro cómo es que cómo sabes si es donador o receptor. Ok, donador o atractor. Va a depender de su doble enlace o su enlace sencillo. El nitrógeno, cuando está junto a un doble enlace, tiene la capacidad, bueno, cualquier elemento que esté junto a un doble enlace y que tenga electrones libres es capaz de donar esos electrones para formar un enlace con el carbono al que está unido. Pero la única condición es que tengamos un carbono con hibridación sp2. Si yo no tengo ese carbono, no hay posibilidad de que se done densidad electrónica. Tenemos un nitrógeno que ahora va a tener un doble enlace y aunque tiene carga positiva está desplazando la densidad electrónica de los carbonos. Y lo vas a identificar porque el elemento, el heteroátomo, está unido a un enlace sencillo. Contrario al del caso anterior. En el caso anterior, cuando es un atractor, lo vas a identificar porque el heteroátomo tiene un doble enlace directamente sobre él. En la mayoría de los casos, ahorita vamos a algún caso donde no necesariamente tiene ese doble enlace. Ok, muchas gracias. Ok. ¿Puedo borrar eso? Sí.
Ok, aquí tengo diferentes estructuras. Vamos a ver si los podemos identificar como donadores o atractores. Juan Perales, la primera molécula, ¿atractor o donador? Sería electrodonador. Es un donador, está junto a un doble enlace y tiene un par de electrones. Entonces, este es donador. Carla Belén. Carla, ¿donador o atractor? Atractor. Es un atractor. ¿Por qué no puede ser un donador este? ¿Qué pasaría si mete el par de electrones hacia acá? ¿Sería correcto esa estructura o no sería correcta esa estructura que voy a dibujar ahorita? ¿Cuál es el error de esa estructura que tengo ahí? ¿El ángulo? No. El número de enlaces. Ajá, los Este enlaces. carbono que tenemos aquí tiene 5 enlaces. ¿Puede el carbono tener 5 enlaces? No. No. Entonces, esa es otra de las condiciones por la cual ese azufre, cuando tiene ese doble enlace, no puede donar de electrones. Él lo único que puede es subirlos. Y como es más electronegativo, va a ser muy estable con la carga negativa, comparado con el carbono. Ok, entonces por eso este movimiento no se permite. El siguiente es un poquito más complicado. A ver, Hazel. ¿Donador o atractor? Bueno, aquí me equivoqué en el doble enlace, debía estar acá. Entonces es donador. Donador. ¿Tiene electrones que pueda donar? ¿Tiene electrones libres? No. No, en este momento el nitrógeno tiene 4 enlaces. Tiene sus 8 electrones alrededor de él, pero no tiene electrones libres. Y además es positivo. Si está positivo, ¿puede donar electrones? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesita? Probar densidad electrónica. Entonces, lo que va a hacer es meter el par de electrones hacia acá y este par de electrones los va a liberar hacia el oxígeno. Entonces, este sería un fenómeno de donación o de atracción. Es un atractor, atracción. ¿verdad? Atractor. Porque el nitrógeno con carga positiva está trayendo los electrones hacia él. ¿Qué sería? ¿Donador o atractor? Donador. Donador. Este de aquí, ¿qué efecto tiene sobre el doble enlace? Es atractor. Atracción, ajá, atractor. ¿Podríamos meter densidad de electrones hacia él? No, pero sí tiene un efecto de atracción. Pero va a ser un atractor débil, porque no podemos mover electrones. Lo único que está quitando es un poquito de densidad electrónica. Eso se llama efecto inductivo. Entonces, por efecto inductivo está jalando un poco de densidad electrónica, pero no estamos moviendo electrones. Entonces, ese sería un atractor muy débil. ¿Este otro qué sería? Puede ser donador. Es un donador, porque puede meter para electrones aquí. ¿Sí puede hacer eso? No. No, ¿verdad? Es un atractor. Porque ahí tendría 5 enlaces, ¿no? El carbono. Ahí tendría 5 enlaces, entonces no sería un atractor. Esto no. Más bien es un donador, un atractor. Se lleva la densidad electrónica hacia el oxígeno. ¿Sí les queda un poquito más claro qué sería un atractor y un donador? Sí. Esto seguramente lo vieron cuando vieron sustitución electrofílica aromática. Estos grupos me dicen sobre qué grupos o sobre qué posiciones puedo llevar a cabo la sustitución.
Ya lo veremos un poquito más adelante. Ok. Hagan las estructuras de resonancia. Aquí, ¿quién va a ganar primero? ¿El atractor o el donador? Normalmente cuando tienen las dos especies, el que va a dominar el movimiento es el donador. Entonces, en este caso van a meter la densidad electrónica hacia este carbono. En función a eso, por favor, hagan sus estructuras de resonancia.
¿Qué jóvenes? ¿Cómo van? Vamos a ponerle numeritos. Los números más bien son como una especie de guía para que no se pierdan. El compuesto tiene 8 carbonos. En el momento que yo pongo un enlace con oxígeno y carbono, que es la carbono número 1, ¿hacia dónde se van a dirigir los electrones? ¿Hacia 2 o hacia 6? ¿Qué posición es la que se favorece? Aquí ya tenemos ¿Hacia 2? hacia 2. ¿Por qué hacia 2 y no hacia 6? Porque el 2 está más cercano. Bueno, es el carbono que tiene doble enlace más cercano. Ok, es más que nada es por el doble enlace. Tanto 2 como 6 tienen hibridación sp2, pero la densidad electrónica se va a mover a medida que tengamos orbitales pi o enlaces pi, que se refiere a los orbitales p puros. Entonces, para eso vamos a buscar el carbono que tenga un doble enlace. Y efectivamente, este carbono que tiene la posición 2, ahí está presente el doble enlace. En el momento que entran los pares de electrones, este par de electrones se va a desplazar hacia el carbono 2 y va a tener una carga negativa. Hasta ahí se detiene el movimiento, ¿hay algo más? El carbono que está junto a él es este. ¿Ese carbono tiene un doble enlace o no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Otra vez formamos un enlace en lo que sería 2 y 3 y desplazamos el par de electrones hacia el carbono 4. Carga positiva, acuérdense de mantenerla siempre. Entonces generamos un doble enlace aquí y entonces una carga negativa está acá. ¿Dudas hasta ahí? No. Ok, entonces la siguiente posición va a generar un doble enlace en esta posición. ¿Y hacia dónde se va a mover? ¿Hacia el carbonilo o hacia el oxígeno? Que diga hacia el carbonilo o hacia el carbono. ¿Carbonilo? Hacia el Sería carbonilo. ¿Sí se puede hacia el carbonilo? ¿O no? No, porque tendría los... Porque necesitamos que haya un doble enlace aquí, ¿verdad? Porque la densidad electrónica se tiene que mover forzosamente hacia esta posición. Entonces forzosamente se va a poner el par de electrones aquí. Generamos densidad electrónica acá. Ese está todavía positivo. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? El par de electrones entra, formamos el doble enlace y desplaza hacia el oxígeno. Y llegamos a la estructura original. No, perdón, aquí ya desplazamos la densidad electrónica y queda así, con su par de electrones completo, ¿no?
Ahora hagan el efecto que tiene el grupo electrotractor, por favor. Partiendo de cualquiera de las dos, ahora dibujen qué pasa cuando tenemos este proceso. Háganlo, por favor. ¿Dudas con el anterior? No. No. Ok, hagan ese nuevo, por favor. ¿Cómo van, jóvenes? ¿Ya lo tienen? ¿Se afectan en alguna posición estos dos? ¿O no? ¿Qué le va a pasar al oxígeno? Al oxígeno que está en el carbonilo. ¿Se vuelve negativo o positivo? Negativo. Negativo. Y entonces ahora el que tiene la carga positiva es el carbono. ¿Hacia dónde se va a mover? Hacia abajo. Hacia, bueno, obviamente buscamos el carbono que está junto a él, que sería este. Se va hacia el carbono que llamamos a llamar 2 o al carbono 6. Al 2, ¿no? Al 2, porque vamos a buscarle el doble enlace. Entonces, ese par de electrones se va a mover hacia esta posición, dejando positivo ahora a quién. El carbono 2. El carbono 2. Entonces formamos este doble enlace y este carbono es el que queda positivo. Luego, ¿qué pasa?
El carbono que está junto a él, que es este, que es la posición 3, ¿tiene dobles enlaces o no? Sí. Se desplaza el doble enlace hacia acá y me quedaría la posición 4 con una carga positiva. Entonces queda una carga, un doble enlace aquí, el doble enlace queda aquí en esta otra posición y aquí quedaría una carga positiva. ¿Se puede hacer algo más o ya no? Ah, me faltó el H. Puede ser otro movimiento, ¿no? ¿Se va hacia el oxígeno o nos vamos otra vez hacia el anillo? ¿Y el anillo? Hacia el anillo. No puede irse hacia el oxígeno porque no tiene cómo conectarse, no hay electrones que lo puedan involucrar. Y me va a quedar aquí una carga positiva. Obviamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ah, bueno, pues aquí ya más fácil. El par de electrones se desplaza hacia el carbono, formando otra vez un enlace oxígeno-carbono, y este se desplaza hacia acá. Tenemos eso así. Y queda neutro. ¿De acuerdo? Lo que van a hacer para tarea van a hacer este mismo, pero esas posiciones que son orto, meta, para. Ese es el que van a hacer de tarea. El grupo, acuérdense que los dos grupos, el orto, meta, para aplica para sustituidos. Cuando el grupo 1 o el grupo de referencia está junto a otro, se va a llamar orto, pero tiene que estar en posiciones de carbonos vecinos. En este caso hay un carbono entre ellos. Esa es la posición meta. Y la que les estoy poniendo que hagan de tarea es la posición para. Entonces eso lo necesitamos para mañana, para que lo hayan hecho. Y veamos si hay conexión o no con los grupos funcionales. ¿Dudas con esto? O sea, que esa misma estructura hagamos, bueno, la resonancia para llegar a la posición para. Sí, ahora van a trabajar o sea, vamos a suponer que ustedes meten el par de electrones. ¿Y qué es lo que pasa? Si hay interacción con el grupo cetona o no. O se mantienen nada más durante el anillo. ¿Sí les queda claro lo que van a hacer de tarea? Sí. Entonces recuerden, en este caso estos dos están en posición en meta. Porque hay una diferencia de un carbono. Bueno, una distancia de un carbono entre carbono y carbono. Que nos interesa. Que tienen la disustitución. ¿Puedo borrar eso? ¿Sí? Sí, ya. Sí. Profa, de la tarea igual lo va a querer de donador y atractor. Sí es necesario, sí. Vale, gracias. Ok. Bueno, vamos a empezar con ácidos y bases.
Esa es la parte importante para poder entender las reacciones químicas. ¿Qué es un ácido y qué es una base? A ver, vamos a preguntarle a Pedro Campos, Jessica. Jessica, Sí, ¿qué es un ácido? un ácido es una sustancia con un pH menor a 7, ¿no? Con un pH menor a 7, ¿ok? ¿De acuerdo con qué teoría? ¿Cuántas teorías conoces de ácidos y bases? Aquí lo primero que tendrían que haber dicho fue en función de qué teoría me están hablando. Si no mal recuerdo, son 3, ¿no? Ok, las básicas son. Lewis, Ok. Arrhenius, y la última tenía un nombre raro, era algo de Lowry. Rosen a Lowry. Y Lowry. Son 2 autores. Son Rosen y Lowry. Y vamos a dejar a Arrhenius. En química orgánica, ¿cuál de las 3 teorías usamos más? La de Bronsted. Ok, tenemos en realidad 2. Bronsted y Lowry y Lewis. Arrhenius prácticamente la usamos nada más para generar alguna solución, porque recuerden que está en función del agua. Bronsted y Lowry, entonces el ácido de Arrhenius como tal se define como generador de iones hidronio o protones, como quieran decirle. Y una base es un generador de iones hidroxilo. Eso es con respecto a Arrhenius. Y otra vez, Arrhenius se basaba mucho en la presencia del agua. De hecho, ustedes determinan el pH porque se está hablando siempre en función de la presencia de agua. Bronsted y Lowry lo hizo un poquito más amplio. ¿Cuál es el ácido de Bronsted y Lowry? El que dona protones. Ok, aquí es un donador de protones. Prácticamente es lo mismo que el hidronio, pero aquí desestimamos el agua y por eso dejamos la presencia nada más de protones. Y una base, La sustancia que acepta protones. un aceptor de protones. Lewis fue un poquito más amplio. No se quiso quedar nada más en los que donan protones. Lewis, ¿qué dice que es un ácido? Que acepta electrones. Él prefiere decir que un ácido es un aceptor de electrones. Ya no necesariamente vamos a tener un hidrógeno que se va a donar. Y una base es un donador de electrones. En este caso, ¿quién es el ácido y quién es la base? La base es un poquito más fácil de detectar, ¿verdad? ¿Quién es la base? El hidróxido. Hidróxido de sodio. ¿Y el ácido? Sería ese compuesto, ¿cómo se llama? ¿Bromo qué? ¿Cuántos carbonos tiene? Bromopropano. 2 bromopropano.
Si mi hidróxido de sodio es la base, aquí le puse hidróxido. Obviamente este es el sitio ácido. ¿Cuál es el sitio específicamente ácido de esa molécula? ¿Cuál es el sitio deficiente de densidad electrónica de las cuatro especies que tenemos ahí? ¿Carbono, carbono, carbono o bromo? ¿Bromo? Carbono. Ok. ¿Cuál de los tres carbonos? ¿El carbono 1, carbono 2 o carbono 3? ¿En función de qué van a estar deficientes de densidad electrónica? Ese bromo es muy polarizable, habíamos quedado. Y la densidad electrónica se va a ir hacia bromo, dejando al bromo como carga parcial negativa y a este carbono como carga parcial positiva. Este es mi sitio ácido. A eso se refería Lewis, de que no necesariamente yo te voy a observar fácilmente la presencia de protones para llevar a cabo un proceso. Aquí no hay un protón que se vea afectado. Ya después veremos que se llaman nucleófilos y electrófilos, pero de momento son ácidos y bases. Y entonces la reacción final, ustedes ya la conocen. Ocurre eso. Ok, vamos a darle una checadita rápida a ácidos y bases de Bronce y Lowry y a los de Lewis. ¿Dudas con esto? No. No. Ok. ¿Puedo borrar? Sí. Ok. Entonces, de acuerdo a Bronce y Lowry, vamos con una reacción típica. El donador de protones aquí va a ser el ácido clorhídrico y la base sería el hidróxido de sodio. Eric, específicamente en el ácido, ¿quién es la parte deficiente de densidad electrónica? El hidrógeno. ¿Por qué no el cloro? Porque el cloro está trayendo los electrones del enlace, ¿no? Porque es más electronegativo. Es electronegativo. ¿El ácido clorhídrico tiene un enlace iónico o covalente? Covalente. Ok. Entonces tenemos un enlace covalente, y tenemos una carga parcial negativa y una carga parcial positiva. Entonces este hidrógeno es deficiente en densidad electrónica, es la parte ácida de la molécula. Tú mismo, Eric. En el caso del hidróxido de sodio, ¿qué tipo de enlace tengo? ¿Iónico o covalente? Ay, creo que es iónico. Ok, porque tenemos un metal, que es el sodio, y un no metal, que es el hidróxido. La parte básica de la molécula es el sodio, el oxígeno o el hidrógeno. Es el oxígeno, porque es el que porta la carga negativa. Negativa, exactamente. Entonces el oxígeno es quien va a soportar o ser la parte básica. Como de acuerdo a Bronce y Lowry, el ácido clorhídrico es un donador de protones y el hidróxido de sodio es un aceptor de electrones, de protones, perdón, el OH va a tomar al hidrógeno y vamos a formar agua. Y el otro va a quedar como NaCl. Esta es una reacción típica. Se forma un ácido conjugado y una base conjugada. ¿Quién es el ácido conjugado y quién es la base conjugada? Vamos a preguntarle ahora a Mariela Márquez. ¿Qué piensas tú, Mariela? ¿Quién es el ácido y quién es la base? El ácido sería el cloruro de sodio. Y bueno, entonces me dices que ese es el ácido y por lo tanto esta es la base. ¿Están de acuerdo con Mariela o no?
Si están de Sería al acuerdo, revés, ¿por ¿no? qué? Sí. ¿Por qué? Porque la base sería el agua porque puede donar. Ok. La base va a donar, que diga, el agua va a donar protones, por lo tanto va a actuar en realidad como un ácido. Ajá, sí, me Y confundí. cloruro de sodio es una base porque puede aceptar electrones, que diga protones. Ok. A este se le llama ácido conjugado y a este se le llama base conjugada. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, Sí. Ok. Ahora vamos a identificar, ahorita regresamos a reacciones químicas de estas, porque otra vez esta es la base para todas las reacciones químicas, en química orgánica. ¿Cómo identifico una base fuerte de una base débil? Por ejemplo, si yo tengo hidróxido de sodio y amiduro de sodio, ¿quién es la base débil? ¿O quién es la base fuerte? Pues la fuerte es el hidróxido de sodio, ¿no? ¿Todos están de acuerdo? Por lo tanto, esa es la débil. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿O no? Sí. Sí. ¿Por qué es la base fuerte? Pues creo que nada más hay poquitos ácidos, bueno, bases fuertes, ¿no? Había unas contadas. Va a depender de comparado con quién. En este caso, comparo hidróxido de sodio con anhidro de sodio. ¿Por qué me están diciendo que el hidróxido de sodio es la base fuerte? ¿En qué se basan para decir eso? Porque al perder el hidrógeno, o digo el protón, el oxígeno soporta mejor la carga negativa. ¿Una base pierde protones? No, acepta. Acepta. Entonces, no es por eso. Y de hecho se está equivocado. En realidad la base débil vendría siendo este. Y esta es la base fuerte. ¿Alguien sabe por qué? ¿La respuesta? Porque el hidróxido de sodio ya no puede aceptar más protones y el ¿Por hidruro qué sí. no? Si el OH acepta un protón, ¿en qué se convierte? En agua. En agua ¿Y y eso no es sodio. estable? Sí, ¿verdad? Sí es estable. Y el otro se transformaría en amoníaco. En realidad los dos son relativamente estables. ¿En qué se basan para decir que el OH es más fuerte que la amiduro? Casi siempre me dicen que es por electronegatividad. ¿Sí fue por eso que decidieron que el OH era la base fuerte? Sí. Ok. ¿Qué es la electronegatividad? La capacidad de atraer electrones. De acuerdo. Si me traen los electrones, me gustan mis electrones. ¿Voy a donar mis electrones si me gustan? No. No. Entre más electronegativo es un elemento, más envidioso es con sus electrones. Difícilmente los va a donar. Por eso es que el flúor es una muy mala base. Es el más electronegativo que tenemos. Entonces vamos a ver los parámetros que tendríamos que ver para determinar una base débil de una base fuerte. Entonces primero debemos entender esto. Base débil, siempre que estamos hablando de una base débil, estamos hablando de un compuesto estable, de una base estable. Si es estable, no puede donar electrones, ¿de acuerdo? O no puede aceptar protones. Y una base fuerte es inestable, comparada con la débil. Por eso es que puede o donar sus electrones o aceptar fácilmente protones. Que ya entendiendo eso, lo primero que vamos a ver
El primer parámetro que tendríamos que buscar siempre es el tipo de enlace. Si yo tengo, por ejemplo, hidróxido de sodio y tengo agua, ¿qué tipo de enlace tiene el hidróxido de sodio? Iónico. De acuerdo, porque tiene un metal y un no metal, ¿verdad? Y formamos como tal una carga positiva y una carga negativa. Entonces, este es el enlace iónico. Y la otra, el agua. ¿Iónico o covalente? Covalente. Covalente, de acuerdo. ¿Quién tiene más expuesto el par de electrones para donarlos? ¿El iónico o el covalente? Sería el iónico. Covalente. El iónico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el iónico tenemos una carga real, en el covalente no tenemos una carga real. Tenemos una carga parcial negativa y una carga parcial positiva. Pero obviamente quien puede donar electrones más fácilmente es un enlace iónico, porque tiene los electrones disponibles en ese momento. El enlace covalente, aunque tiene electrones libres, no es lo mismo donar algo que ya está enlazado con algo que todavía no está enlazado. Entonces, siempre que tengamos que comparar entre enlaces, en general, el enlace iónico va a ser una base fuerte. Y el enlace comparado con un enlace iónico va a ser una base débil. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Qué tipo de enlaces tienen aquí las dos moléculas? Covalentes. Covalente. ¿Qué es esto? Una carga formal. Una carga formal. Si tiene una carga formal, entonces, ¿qué tipo de enlace estamos hablando? Covalente. Si tenemos carga formal o si tengo un enlace, la presencia de un metal, estoy hablando de un enlace iónico. En ambos casos, como tienen una carga negativa real, tienen un enlace iónico. Ese es el enlace primario. Ya en su estructura ya podemos ver que tienen enlaces covalentes, pero como tal el que nos interesa en este momento es el enlace primario, el enlace iónico. Yo no puedo comparar porque tienen el mismo tipo de enlace. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Uno que tiene que no tiene el otro. Carbonos. ¿Ok? Adyacentes. No afecta tanto, pero bueno, vamos a suponer que afecta. ¿Qué otro fenómeno tenemos ahí? Resonancia. 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 Eso sí afecta mucho. ¿La resonancia te vuelve más estable o menos estable? Más estable. Tenemos un movimiento de electrones. Los electrones van a entrar aquí y se van a desplazar para acá y van a estarse moviendo continuamente. Si los electrones están moviéndose, ¿están disponibles o poco disponibles? Disponibles. ¿Están disponibles? ¿Están igual de disponibles que si no tenemos movimiento de electrones? No, porque como se están moviendo pueden estar ubicados en un área más grande, ¿no? Vamos a suponer que tu novia vive en tu cuadra, bueno, la chica que va a ser el amor de tu vida vive en tu cuadra, pero tú te la pasas todo el tiempo en la escuela. ¿Te la vas a encontrar algún día? No. Ok. Si los electrones se están moviendo constantemente, no pueden donarse, porque se están moviendo. No hay un sitio estático donde pueda llegar alguien fácilmente a unirse con él. O sea, en algún momento va a ocurrir, pero se van a tardar más que si yo no tengo ese efecto. Entonces, cuando este no tiene efecto de resonancia, esto devuelve una base fuerte, porque habíamos quedado que una base fuerte es inestable y la resonancia le da estabilidad a la molécula. Esta es una base débil. ¿Por qué? Porque los electrones se están moviendo constantemente
y van a estar menos disponibles que lo que estaría en un enlace en un compuesto sin resonancia. O sea, pero por ejemplo, en la base débil tiene impedimento estérico. Sí puede ocurrir un impedimento estérico que también influiría un poquito en esa base. Pero lo que realmente te va a importar más es la presencia de la resonancia. El efecto de la resonancia le va a ganar prácticamente a todo de forma general. O sea, la resonancia tiene un efecto más fuerte que el efecto inductivo, que el efecto estérico. Entonces, resonancia siempre le gana a todo y le da mucha estabilidad a la molécula. Entonces, si ustedes tienen algún compuesto con resonancia y un compuesto que no tiene resonancia, el que va a ser una base débil es el que tiene resonancia. ¿Por qué? Porque los electrones se están moviendo y al estarse moviendo no se quedan en un sitio estático donde me permitan unirse con alguien más. ¿Sí o ya los perdí? Sí. Hay un libro que se los voy a subir ahorita al Classroom, y si les mando el Classroom, por cierto, que se llama Química Orgánica como Segunda Lengua. Es un libro muy básico. Para alguien que no sabe nada de química es muy bueno, pero ahí les explican muy bien el fenómeno de ácidos y bases. Es de Klein. También su libro de química orgánica es muy bueno porque es muy didáctico. Y también en ese libro les explican todo eso. El problema con esos dos libros es que difícilmente los van a encontrar. Ahorita están como fuera de circulación y es bien difícil de conseguirlos. El libro que yo lo tengo, por desgracia, lo tengo en inglés. No tengo PDF de ese libro en español. Pero bueno, ahí pueden darle una revisada. También les voy a subir el Klein. Voy a subir varios libros de orgánica general y un par de libros de orgánica avanzada. Ahí para que los tengan, los revisen si es que lo requieren. Si no, pues, bueno, nada, lo tienen como referencia. ¿Puedo borrar esto? Sí. Ok. Algo que los va, bueno. Obviamente, si yo tengo resonancia en y tengo resonancia en ¿quién sería la base débil? Los dos tienen resonancia. ¿Cuál sería base débil y cuál sería base fuerte? El que tenga más formas es el débil. Ok, el que tenga más estructuras de resonancia va a ser el débil. En este caso, por lo tanto, ese sería la base débil. Y este sería la base fuerte. Comparado, obviamente, otra vez con este compuesto. En realidad, ninguno de los dos son bases muy fuertes. Bueno, sí, pero no. Siempre se comparan, ¿no? Sí. Porque tienes que decir con qué, ¿no? Sí. Un punto ahí. Bueno, de una vez les pongo este parámetro. Porque normalmente eso les genera confusión. Entre estas dos estructuras, la base débil, aunque pareciera que la base débil debe ser esta, la base débil va a ser esta. Esta es una base más estable y esta sería una base fuerte. ¿Por qué si les acabo de decir que tiene más estructuras de resonancia más estable? ¿Por quién soporta la carga negativa? En este caso, solamente hay una estructura de resonancia, que vendría siendo esta. En ambas estructuras de resonancia, ¿quién soporta la carga negativa? Un oxígeno. Es muy electronegativo y soportan bastante bien la carga negativa. ¿Qué pasa con el caso de la base que tenemos en el anillo aromático? Cuando entra el par de electrones y se desplaza, ¿quién va a soportar ahora la carga negativa? Un carbono. ¿El carbono es muy electronegativo? No. Entonces va a ser malo para aceptar la densidad electrónica. Sí puede donarla rápidamente hacia este carbono, pero sigue siendo
otro, o sea, vamos a formar un doble enlace y este carbono es el que va a aceptar la carga negativa, pero sigue siendo carbono. Vamos a tener 3 carbonos soportando la carga negativa y un oxígeno. Entonces va a ser más estable oxígeno-oxígeno porque son más electronegativos y soportan mejor la carga que oxígeno-carbono, aunque este de aquí tenga mayor cantidad de estructuras de resonancia. ¿Sí les queda claro? ¿No es muy confuso para eso? No, profe, está bien. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, No. ya vimos resonancia, ya vimos tipo de enlace. ¿Sí puedo borrar? Sí. Sí. Okay. Ahora tengo 2 parámetros que puedo revisar. Uno va a ser electronegatividad, que ya lo vimos hace un momento, pero hay una condicionante. Y otro va a ser radioatómico. La electronegatividad solamente la vamos a comparar sí y solo sí. Los elementos que comparo están en el mismo periodo. Y el radioatómico lo voy a usar sí y solo sí. Están en diferente periodo. ¿Qué es el periodo? ¿Se acuerdan? En tabla periódica, ¿dónde veo el periodo? ¿Son las filas o las columnas? ¿Columnas? Los columnos. Considerando mi tabla periódica. Bueno, nunca me dio 8, pero. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, hasta 8. Las columnas son estas, los números romanos. Y los periodos son las filas. Entonces, en este caso, los periodos son los niveles energéticos. ¿Sí? Entonces, como tal, vamos a revisar si están en el mismo periodo, o sea, si están sobre la misma línea, vamos a usar electronegatividad. Si no están en la misma línea, entonces voy a usar radioatómico. Vamos a considerar, por ejemplo, como ya lo habíamos dicho, hidróxido de sodio y comparamos con amiduro de sodio. El oxígeno tiene más afinidad con sus electrones, sus electrones de valencia más bien, tienen más afinidad con su núcleo, por lo tanto es más electronegativo que el nitrógeno. Entonces el oxígeno tiende a ser muy estable con su densidad electrónica, no va a donar tan fácilmente sus electrones. El amiduro no. El amiduro, al ser menos electronegativo, fácilmente puede donar esos electrones. Entonces, cuando yo tengo electronegatividad sobre el mismo periodo, mayor electronegatividad es una base débil. Y cuando tengo menor electronegatividad, se vuelve base fuerte. ¿Sí? Entonces, comparo electronegatividad sí y solo sí, se encuentran en el mismo periodo. Y oxígeno y nitrógeno sí están en el mismo periodo. ¿De acuerdo? Si estamos con radioatómico, entonces hablamos de diferente periodo. Por ejemplo, hidróxido de sodio. ¿Oxígeno y azufre están en el mismo periodo? Sí. No. No. Sería diferente periodo. Están en diferente periodo, ¿verdad? El oxígeno es más pequeño que el azufre. Entonces, si yo comparo eso, lo que voy a comparar es la polarizabilidad. El azufre, al tener un radioatómico mayor, se vuelve más estable en sus electrones de valencia. Entonces, al volverse más estable, se vuelve base débil. Va a soportar también su carga negativa, que pueda mantenerse por mucho, mucho, mucho tiempo con esa carga negativa. Por eso es una base débil. Otra vez, se debe a los electrones
Como este se encuentra con más capas, los electrones no se ven tan afectados por la presencia del núcleo. Aquí se ven afectados los electrones internos. Y estos quedan libres, sin tanto efecto debido al núcleo. En cambio, el hidróxido de sodio, al tener una capa menor, se vuelve más afín con su núcleo y se vuelve más envidioso, más envidioso con sus electrones. Y entonces el radio atómico nos va a afectar aquí. Entonces, base débil, otra vez, entre más alejados estén del átomo, van a ser más estables los electrones. Entre más cercanos estén al núcleo, se van a hacer, van a permitir aceptar a electrones fácilmente. O más bien pueden donar electrones fácilmente. Entonces, radio atómico grande es un radio atómico grande, es base débil. Y radio atómico pequeño es base fuerte. ¿Sí? Sí. Antes de seguir antes de continuar con esto, vamos a hacer un ejercicio. ¿Puedo borrar, verdad? Tengo la molécula A, B, C y D. Acomoden la de la base débil a la base fuerte. En lo que lo hacen, los voy a dejar un par de minutos solos, nada más en lo que lo analizan. Y cuando regrese me dicen, por favor, cuál fue su respuesta. Iónico. Iónico. A y B, ¿qué son? Covalente. Entonces, las bases más débiles van a ser A y B. Y luego sí seguiría C por la resonancia y D sobre todo por resonancia, que este no tiene y este sí tiene. Entonces, el orden correcto sería A, B, C y D. Y sí, ese fue mi error mío.
Ok, ¿dudas hasta aquí? Maestra, entonces como preferencia para, digamos, clasificar los ácidos y las bases, sería enlace y después Ajá, resonancia. sí, sería tipo de enlace, resonancia. Pondría yo después, eso va a depender entonces del elemento, si tenemos diferentes elementos, pero yo pondría primero a radioatómico y luego a electronegatividad. Que aquí, por ejemplo, entre A y B aplicaron lo que sería electronegatividad, porque oxígeno y nitrógeno están en el mismo periodo. Ok, vamos a borrar este y vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, este tiene otro parámetro, pero vamos a tomarlo. Ok, tenemos 4 posibles bases. ¿Cuál sería la base más débil? Bueno, vamos primero viendo el tipo de enlace. A, ¿qué tipo de enlace tiene? Covalente. Covalente. B, Covalente. C, Igual. D, Es iónico, creo, ¿no? Iónico. iónico. Entonces, por lo menos ya sabemos cuál es la base fuerte, ¿no? Que sería D, por el enlace iónico. Ahora nos falta saber quién es la base débil. Tengo A, B y C. Considerando que ya vimos tipo de enlace, tenemos que ver resonancia. ¿Alguno de ellos tiene resonancia? Sí, el C. C. Ese tiene resonancia. Por lo tanto, eso lo hace una base débil. ¿Los otros dos tienen resonancia? ¿La B? La B tiene resonancia, pero ahí tiene un factor que no habíamos considerado. En el caso de A no hay resonancia porque no hay un doble enlace junto a el heteroátomo. ¿Qué va a pasar con estos electrones que tengo aquí? ¿Esos van a resonar en el sistema? O sea, ¿sería correcto que yo hiciera esto? No, porque no están, no son, son perpendiculares. Exactamente, ahí tenemos la razón. Si se acuerdan ustedes, este anillo es un anillo totalmente plano. Está muy feo mi dibujo. Vamos a hacerlo, intentar hacerlo plano. Disculpen mi dibujo feo, pero... Y el nitrógeno, bueno, los electrones están coplanares entre sí. Y los electrones libres, otra vez disculpen ese dibujo feo, van a quedar fuera de, o sea, no están perpendiculares al anillo aromático. Esos electrones no van a estar resonando.
Por lo tanto, aunque el compuesto tiene resonancia, y como estos electrones no están resonando, se considera como si no tuviera resonancia. Entonces, C sí sería la base más débil y nos quedaría definir entre A y B cuál es la base fuerte o la base débil. ¿Sí me entendieron eso? Está feo mi dibujo, pero... Yo no le entendí, profesor. Ok. Los electrones, para que puedan resonar entre sí, tienen que estar acomodados de forma que se puedan ver unos a los otros. Voy a intentarlo dibujar otra vez. Okay. Este es un sistema plano. Entonces los electrones que yo tengo aquí, bueno, los dibujé mal de inicio. Todos estos orbitales se ven o se pueden encontrar uno con otro. ¿Sí? Están planares uno con respecto al otro. Y aquí fue donde dibujé mal todo mi anillo. El par de electrones que yo tengo aquí, vamos a ponerlo en esta posición, considerando que este fuera nitrógeno, está en esta forma. Los electrones que tengo están en este sitio. Y de hecho sería nada más con una sola. Este par de electrones de este lóbulo que tenemos aquí no está planar a todos los demás, está perpendicular. ¿Sí? Sí. Entonces estos electrones no pueden resonar con el anillo porque no están en la posición adecuada para que este orbital que está aquí pueda donar densidad electrónica a los otros orbitales. Porque uno está así derechito y el otro está perpendicular. O sea, estos están viéndose así, lateral a lateral. Y no, tendrían que como curvarse para poder donar densidad electrónica. Y eso quita estabilidad en la molécula. Por lo tanto, sus electrones no están resonando. No así si fuera un enlace sencillo, como suponiendo que aquí hubiera dobles enlaces, estos electrones sí estarían en el sistema para la resonancia de electrones. Aquí sí estarían ubicados en posiciones planares para poder donarse densidad electrónica. No sé si me expliqué o los confundí. Sí, ya. Gracias. Ok. Entonces, estos electrones, aunque la molécula tiene resonancia, no se consideran que tengan resonancia. Ahora tengo que ver entre A y B cuál sería, porque las dos en este caso serían algo similar. Pero ¿cuáles de los electrones de A y B estarían más disponibles? Otra vez, estos de dobles enlaces no están, ¿eh? ¿Qué pedirían más estable o más disponible? ¿Un nitrógeno con 3 enlaces sencillos o un nitrógeno con un doble enlace y un enlace sencillo? ¿Quién tendría los electrones más disponibles? ¿Sería el B? El B, ¿por qué? ¿Qué estaría provocando este metilo que está aquí? Impedimento estérico. Estaríamos teniendo un impedimento estérico. En el momento que este nitrógeno no tiene ese tercer enlace, elimina un poquito ese impedimento estérico y eso permite que esos electrones estén más disponibles. Entonces sería B como base fuerte comparado contra A. Este efecto no lo habíamos visto y estos no entran dentro de los parámetros que les había dado. Eso ya más bien entra dentro de lo que sería aromaticidad, que también es importante para ácidos y bases. Okay. ¿Dudas hasta el momento? No. Ok, niños. Vamos a dejarle aquí y lo retomamos mañana con ácidos y bases. Nos vemos 4:30. ¿Qué prefieren? 4:30 y les doy un descanso a las 6 o nos vemos a las 5 y nos vamos corrido. 4:30 y descanso. A las 6. Sí. Okay. 4:30. Está bien. Sí, está bien. Ok, jóvenes, pues entonces nos vemos mañana. Gracias, profesora.
Gracias. Gracias, maestra. No, gracias a ustedes. Gracias. Amigos. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes.